Ya estamos en directo, son las 11. He dado la transición aquí en el OBS para que en el canal de Twitch estemos ya a disposición de quien nos quiera ver y nos quiera escuchar. José María Palomares, Chema, súper feliz de tenerte con nosotros aquí, en el perfil del canal de Twitch. Más contento yo que hayáis pensado en mí para este espacio. Me hace mucha ilusión, así que muchas gracias por contar conmigo, Asier. Sí, esto es un win-win. Estaba un poco pensando cuando te conocí yo y te conocí virtualmente. Trabajabas en Telefónica, tenías un blog y estaba ahí súper suscrito porque me encantaba leerte. Y luego, pues mira, la vida nos puso juntos en una junta directiva muy chula que hiciste grandes cosas y ese es el motivo por el cual he dicho, joder, le voy a llamar a Chema porque hablar con él sobre reputación, liderazgo, comunicación siempre es una gozada. Pues encantado. Fíjate el tiempo que ha pasado, ¿eh? Desde que nos conocimos, efectivamente nos empezamos a seguir mutuamente y aquí estamos al pie del cañón, intentando dar nuestra mejor versión. En eso no hemos cambiado. Hemos cambiado en otros aspectos más físicos, pero en las ganas de hacer cosas creo que ni tú ni yo hemos cambiado en todo este tiempo. Que sepas que de este momento me quedo, de este tiempo, desde que te conocí, me quedo con muchos momentos, pero claro, hay uno en el que estuvimos juntos en la sede de Ibaigane, en la sede del Athletic Club. Y ese, por supuesto, Sí. está el primero. Luego todos los demás vienen a continuación. Aquello fue una experiencia súper bonita y muy emocionante, incluso para alguien como yo, a quien no le gusta el fútbol, pero bueno, fue una experiencia bonita, porque además iba acompañado de gente que verdaderamente sentía los colores, ¿no? Y que sentía una emoción muy especial en ese entorno, y al final las emociones se trasladan y hacen que uno, incluso aunque no sea un aficionado, pues lo acabe apreciando y disfrutando como el que más. Oye, Chema, cuando estaba preparando la conversación que vamos a tener ahora, hay una cosa, estuve mirando tu perfil de LinkedIn y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que tú estás ahora en la mutualidad de la abogacía, que ahora que si quieres me cuentas lo que es, pero empezaste como DIRCOM o llevando tema de comunicación, creo, pero ahora estás en desarrollo de negocio. O sea, no sé si es un techo de cristal que has roto, si es que eres un valiente o pasar de la comunicación al negocio. Yo que siempre digo que la comunicación vende, es que tú ejecutas el paso. Joder, ¿cómo es eso? Bueno, yo te diría que no sé quién ha sido más valiente, si yo aceptando el reto o quienes me lo ofrecieron, ¿no? Pasar esa especie de Rubicón, ¿no? De pasar del negocio del mundo de los intangibles a algo tan tangible como es el negocio. Pero si hacemos como decía Steve Jobs, ¿no? Connecting the dots, si yo miro hacia atrás en toda mi trayectoria profesional, primero yo empecé mi trayectoria profesional en el mundo del negocio, llevando grandes cuentas en el equipo de grandes cuentas del grupo Telefónica, por lo cual yo empecé ahí. Y además, a lo largo de toda mi trayectoria profesional, aún en las ocasiones en las que mi responsabilidad ha estado fundamentalmente en el ámbito de la comunicación o de los asuntos públicos o de la reputación, siempre lo he hecho en unidades de negocio o en compañías, digamos, verdaderamente muy pegadas al negocio. Así que para mí, digamos, eso no ha sido ajeno. Sí que es cierto que bueno, pues mi incorporación a la mutualidad de la abogacía, primero como director general de la fundación y director de marketing y de comunicación de la propia mutualidad, pues me dio la oportunidad de conocer bastante bien bueno, pues cuáles eran las bases estratégicas y de negocio de la compañía, y eso me permitió dar el siguiente paso. Permíteme de todas formas que aclare qué es esto de la mutualidad de la abogacía, porque lo comentábamos el otro día, no es algo que se conozca muy bien. La mutualidad de la abogacía es una compañía financiero-aseguradora que gestiona, pues en este momento, más de 10.000 millones de euros en volumen de ahorro gestionado de nuestros mutualistas. Formamos parte de la economía social. Esta es una organización, es una mutualidad y, por tanto, es una entidad sin ánimo de lucro, pero que digamos que se desempeña y se desenvuelve en un entorno muy competitivo. La mutualidad de la abogacía hoy es la quinta compañía del país por volumen de ahorro gestionado, solo detrás de grandes instituciones como Vidacaixa, Santander Seguros, Mafre o BBVA Seguros,
Por tanto, estamos en un entorno verdaderamente muy competitivo, pero con la singularidad precisamente de ser una institución de economía social, donde la confianza y la reputación son elementos claves también para el desarrollo del negocio. Por lo cual, en el fondo, si lo piensas bien, conectar el mundo de los intangibles y de la reputación con el negocio, con el desarrollo de negocio, pues tiene todo el sentido. Yo siempre he defendido que la comunicación es reputación y que la reputación deriva en ventas. Lo que pasa es que siempre te dicen, bueno, mídelo. Y digo, bueno, pues no sé si tengo por qué medirlo, porque por una parte es evidente y por otra, pues también la métrica es una engañufla. O sea, nos creamos métricas muchas veces para justificar cosas del modo que sea. Pero siempre he defendido que la comunicación acaba derivando en que las organizaciones tengan una buena reputación, se gane la confianza de usuarios, clientes, legisladores y bueno, cualquiera que esté dentro de los grupos de interés, y que eso acaba derivando en un impacto positivo en la cuenta de resultados. Lo que pasa es que tú, ya te digo, lo has llevado del intangible al tangible puramente, ¿no? Compites con los grandes. Y supongo que para conseguir tus objetivos de negocio, pues tendrás que seguir haciendo grandes acciones de lo que llamamos, de lo que es comunicación, ¿no? De ganarte una buena reputación y a través de la comunicación. Algo que dices tú que te merece mucho la pena o que te sigue llamando la atención es, a través de la comunicación, ganarte la notoriedad por una parte, pero sobre todo el poder de influencia. ¿Qué haces y cómo lo consigues? Bueno, yo parto de la base de que la reputación es, digamos de alguna manera, la suma de la realidad más el reconocimiento de los grupos de interés. Entonces, por una parte, hay que trabajar en una realidad que sea relevante, que aporte valor y que verdaderamente sean comportamientos corporativos de los que podamos estar orgullosos. Y esto implica, desde luego, pues, por ejemplo, las bases del propio negocio. Y luego está el reconocimiento de los grupos de interés y ahí es donde precisamente la comunicación juega un papel trascendental, ¿no? Con lo cual, al final, la reputación es un concepto que, si lo miras bien, pues acaba incorporando la mayor parte del valor de una organización, vinculado, como digo, a personas, pero también a procesos o también, pues, ¿por qué no?, a la esencia propia del negocio. A partir de ahí, pues claro, nosotros no podemos obviar que, a pesar de que somos una organización orientada a los profesionales del derecho, hablo en este caso de la mutualidad de la abogacía, los más de 210.000 mutualistas que nos eligen para hacer su previsión social, para ahorrar para su jubilación, están expuestos también a otras instituciones como las que te he mencionado, que son también compañías aseguradoras o compañías, entidades financieras al uso, que lógicamente, pues también legítimamente, bueno, pues quieren hacer propuestas de valor relevantes para estos colectivos. Y nuestro mutualista, pues lógicamente, tiene que elegir. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad. Por una parte, hacer las cosas bien hechas, innovando, desarrollando nuevas propuestas de valor que respondan a sus expectativas y a sus necesidades, y construyendo esa confianza y esa reputación, pues desde la comunicación y de los comportamientos corporativos. El otro día, cuando hablábamos preparando esta entrevista, Asier, yo te decía que uno de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, es acercarnos a los más jóvenes. Bueno, ese yo diría que es un gran reto que tienen todas las marcas de todos los sectores. Y eso nos obliga a reflexionar no solo en qué les podemos ofrecer, sino también en cómo podemos llegar a ellos. Hay que hacer las dos cosas, ¿no? No nos podemos quedar solo en la innovación, en la comunicación, en los canales de comunicación, y no abordar la esencia del negocio, de la solución o de la propuesta de valor que quieres ofrecer. Y en ese sentido, bueno, pues en Mutualidad de la Abogacía, a pesar de que somos una organización que cumple este año 75 años, por tanto, pues tiene una larga trayectoria, pues tiene también en su ADN la innovación. Nos convertimos hace un tiempo, hace ya, pues, tiempo ya importante, en la primera empresa del sector financiero asegurador de nuestro país en tener, por ejemplo, un canal en TikTok. O, por ejemplo, en abrir un canal en Twitch, ¿no? En el entorno en el que estamos ahora mismo. Bueno, lo hicimos con varios objetivos. Primero,
con la intención de conocer bien cuál es la realidad que tiene lugar en estos dos ámbitos que al principio pues, nos podrían parecer poco propicios o poco cercanos, ¿no? a la realidad de una entidad aseguradora y financiera. Nos toca conocer bien el medio. Y segundo, para explorar nuevas formas y nuevas fórmulas de acercamiento a nuestros colectivos, a nuestros jóvenes, a los que están ya dentro de la mutualidad, porque son mutualistas, y a aquellos otros que queremos que vengan. Y te puedo contar, por ejemplo, una iniciativa que surgió después de un proceso de reflexión y de generación y de co-creación de ideas para avanzar en esa innovación, que fue pues crear un espacio que hemos denominado Mutuaverso, haciendo una especie como de paralelismo con el mundo metaverso. Nos dimos cuenta hace yo creo que más de un año, que el mundo metaverso generaba muchas reflexiones, muchas dudas, muchas inquietudes entre los más jóvenes, pero también entre otros colectivos que verdaderamente querían saber si ahí detrás del metaverso había alguna oportunidad o no. Y decidimos crear un espacio virtual que llamamos Mutuaverso, haciendo ese juego de palabras, que se apoya desde el punto de vista de comunicación en distintos canales. Así, por ejemplo, pues tenemos encuentros con expertos, con gente que, digamos, nos puede inspirar alrededor del mundo de las nuevas tecnologías y de la innovación y del contexto digital. Y lo que hacemos es aunar todas nuestras plataformas. Y, por ejemplo, retransmitimos estos encuentros pues de manera simultánea a través de, por ejemplo, pues Twitch, Instagram. En algún caso incluso lo hemos hecho a través de YouTube también, y en algunos otros momentos también apoyándonos en otras redes sociales que lógicamente en las que tenemos también presencia. Estamos en un proceso, digamos, de experimentación, de mucha inspiración y sobre todo de una intención clara de acercarnos a los más jóvenes, escucharlos, entenderlos y a partir de ahí, pues lógicamente extraer pues insights que nos permitan ofrecerles lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Propuestas de valor que vengan a resolver su necesidad en materia, en este caso, de ahorro y de previsión y de planificación financiera. Mira, Chema, acabas de dejar claro por qué me apetecía hablar contigo en este canal de Twitch. Porque si a mí me dicen mutualidad de la abogacía, empiezo a hacer abogado, empiezo a hacer, tío, qué rollo me vas a contar. Pero de repente, fíjate que tienes un mutuaverso. Seguro, yo estoy en Twitch ahora mismo para jugar y para entender esto. Porque voy donde cliente, le digo que las nuevas redes, que hay que trabajar, que hay que... El reto de conectar con los jóvenes es muy compartido, ¿no? El reto de ver cómo entro con TikTok de manera que tenga sentido es muy compartido por todas las organizaciones, pero yo creo que comparto contigo, creo que la única forma de entrar con sentido es primero entrando sin sentido, a probar, a jugar, a ver cómo funciona, a ver qué funciona, a ver qué no, a ver si me hacen caso cuando digo esto de esta manera, a ver mucho para entender la narrativa que existe en cada red social. Y la única forma de hacerlo y para explorar realmente las oportunidades que ese entorno te puede ofrecer es que o digamos lo haces desde un conocimiento primero como usuario, ¿no? De usuario del montón, en el sentido que tienes que tener la curiosidad, ¿no? De estar allí, de entender cuáles son los códigos, de para qué puede servir esto, de cómo se relacionan las personas. Cuando entiendes eso es cuando ya puedes, digamos, de alguna manera pues elevarte, ¿no? Y hacer la reflexión estratégica de pensar, ¿y esto cómo lo organizo yo y cómo lo utilizo yo para mi estrategia corporativa, mi estrategia de comunicación? Yo por eso van surgiendo nuevos entornos, nuevos ecosistemas, y yo soy muy de meterme desde el minuto uno, no para convertirme en el más experto del entorno, porque eso es imposible y además es que es muy difícil pues por la disponibilidad de tiempo que tenemos, pero sí desde luego para que cuando yo opine, pues hacerlo desde el conocimiento. Mira, no sé cuántas veces te habrás enfrentado a la situación, por ejemplo, recientemente, en los últimos meses, de gente que habla de ChatGPT
por salir del entorno concretamente de canales de comunicación sin haber usado nunca el chat GPT. Entonces, Wow. bueno, pues claro, dices, claro que puedes tener una opinión, pero parece que tendría sentido que primero pues hayas jugado un poco, hayas entendido cómo funciona, para luego ir adquiriendo mayor nivel de conocimiento, inspirándote, eso sí, ya en los expertos y luego tomar decisiones. Pues Claro. en el mundo también de la comunicación social, de los entornos digitales, pues yo creo que también hay que hacerlo así. Cuando hablábamos ahora me estaba acordando de ese blog que compartimos espacio en la junta directiva de DIRCOM y ahí lideraste un proyecto que a mí me encantaba, participé un poco de manera residual, que era el blog sobre innovación, que es una Sí. iniciativa que yo ahora mismo echo muchísimo de menos, pero ahí lo dejo para quien me quiera oír. Pero, ¿de qué estaría? Un proyectazo precioso porque intentábamos dar como una doble perspectiva. Por una parte, queríamos atraer a este ecosistema a personas que pudieran aportar desde el punto de vista de la innovación en la comunicación. En la comunicación se puede innovar. Mira lo que estamos tú y yo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que acabaríamos teniendo esta conversación en una cosa que se llama Twitch, ¿no? Innovar en la comunicación. Pero luego además también comunicar la innovación, porque claro, la mayor parte de las organizaciones, ¿qué organización no tiene ahora mismo una estrategia de innovación, o al menos no habla constantemente de la innovación? Y comunicar la innovación tiene muchas dificultades y requiere también de unos códigos, de unas narrativas, de unos relatos muy, muy específicos. Entonces intentábamos jugar con esa doble perspectiva, ¿no? Cómo innovar en comunicación y cómo comunicar la innovación. Fue un proyecto, la verdad, fantástico, que además desarrollamos junto con profesionales de primerísimo nivel en los dos ámbitos y que disfrutamos mucho. Sí, se generó un contenido además verdaderamente muy interesante y muy, muy a la vanguardia en ese momento. Hoy probablemente muchos de esos contenidos están ya superados, pero en ese momento pues sí que eran innovadores. Bueno, pero mira, comunicar la innovación. Yo tenía un compañero de la Agencia Vasca de Innovación que decía que cuando tú metías en los procesos de cualquier proyecto la necesidad de comunicar lo que estás haciendo, el por qué, para qué y en qué fase vas, tenía demostrado que el índice de éxito en los proyectos era mucho más alto. Porque la gente, aunque solo como tenían la necesidad de comunicar lo que iba a hacer, pues antes de empezar hablaba con los grupos de interés y les contaba, o sea, en cada fase, y luego tenía que hacer el esfuerzo de recapitular, pensar y ser capaz de expresar lo que estaba consiguiendo y cuál era el siguiente paso. Entonces, eso daba mogollón de coherencia al propio proyecto, que si no. Claro, Y luego, innovación claro. en la comunicación. O sea, imagínate, has mencionado ChatGPT, lo que se está haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora con paneles de datos, con la inteligencia artificial que te permite sindicar cientos de miles de fuentes de datos y decirle a una máquina que te haga un resumen en 5 líneas de lo que dice. Terrible. Hay cosas que se pueden hacer. En próximas conversaciones de Twitch vamos a hablar de eso, claro. Pero Claro. innovar en comunicación es una pasada ahora mismo en el estado en el que está. A mí me parece como burbujeo, me provoca burbujeo, ¿eh? Todo lo que somos capaces ahora de hacer y que hace un año era impensable, joder. Entonces, ese blog. Claro, pero si lo piensas bien, Asier, precisamente sí que siempre hemos reivindicado de alguna manera desde pues, quienes nos hemos dedicado históricamente al mundo de la comunicación y a la gestión de los intangibles, el papel estratégico de la comunicación. Yo es que creo que estamos en un momento que es maravilloso, porque es que ya creo que ya nadie duda. Por ejemplo, hablábamos de innovación. Innovar es, entre otras cosas, hacer gestión del cambio, una profunda gestión del cambio. Gestión del cambio sin comunicación es que es imposible. Imposible. Es que gestionar el cambio requiere básicamente de comunicación. Porque si no, esto no acaba de ocurrir. Por eso creo que estamos en un momento tan apasionante alrededor de estos dos conceptos. Oye, pues Chema, ya están los 20 minutillos, ya aquí cortamos para mantener una rutina, aunque me estaría robándote toda la mañana aquí en el canal de Twitch, pero no aplica. Me encanta cerrar con esta super reivindicación, ¿no? de la función estratégica, de la importancia de la función de la comunicación y del papel del comunicador dentro de cualquier organización. Me parece un broche de oro a esta conversación. Si te dejas, como nosotros vamos a estar para largo en canal de Twitch, repetiremos conversación, sacaremos temas, contigo hablar siempre es una gozada
Y nada, infinitas gracias por haberte dejado y haberlo hecho todo tan fácil, Chema. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Asier, y a todo tu equipo. Yo ya sabes que soy muy fácil. A mí me propones Sí. este tipo de conversaciones y como las disfruto tanto, pues siempre digo que sí. Así que estaré encantado de estar con vosotros, con todas las personas que hayan tenido la amabilidad de seguirnos o de ver este contenido en futuras ocasiones, cuando queráis contar conmigo. Perfecto. Muchas gracias, Chema. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Un placer.